Generación Juvenil, para el diálogo y la reactivación. Hablemos de migración juvenil. Este es un podcast de diálogo y reflexión sobre la problemática de la migración juvenil campo-ciudad en el departamento de Chuquisaca. Las opiniones expresadas en este podcast pertenecen a los jóvenes y expertos invitados y no comprometen el criterio de los patrocinadores. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este nuevo espacio de análisis y debate denominado Hablemos sobre migración juvenil. Nuevamente agradecer a todos que nos han acompañado en este tiempo de este espacio de podcast, en la cual hemos podido analizar un poco de las causas, los riesgos que atraviesan los jóvenes cuando llegan a la ciudad. Esta temática se ha ido viendo bajo un proyecto denominado Intercomunicación Multisectorial para la Migración Segura, ejecutado por Fundación Treveris en el marco del proyecto Diálogo y Apoyo Colaborativo de la Cooperación para el Desarrollo de la Embajada de Suiza en Bolivia, implementado por Solidar Suiza. El día de hoy nos acompañan invitados muy especiales, para lo cual voy a presentar a cada uno de ellos. Iniciamos con el ingeniero Ader Barrón, director ejecutivo de Fundación Treveris. Ingeniero, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Andrita, y un saludo especial a todos los panelistas. Muchísimas gracias, Ingen. También nos encontramos con la licenciada Alicia Mamani Yucra, ella es técnica del proyecto. Bienvenida, Alicia. Muchas gracias, Sandrita, por este espacio que nos das y poder hablar este tema de la migración, que es importante. Te agradecemos a ti, Alicia, por acompañarnos, y también nos acompaña en este espacio la ingeniera Abigail Ruth Copahuanca. Ella es coordinadora del proyecto. Bienvenida, Abigail. Muchísimas gracias, Sandrita. Muy buenas tardes aquí al ingeniero y a Alicia también. Este espacio de análisis y debate sobre esta temática, sobre la migración juvenil. Vamos a empezar con una ronda de preguntas, las cuales voy a ir nombrando a cada uno de ustedes para que nos puedan dar su opinión sobre cómo se está un poco analizando este tema de la migración juvenil, cómo se ha ido un poquito trabajando en esta problemática como institución. Entonces la pregunta es, ¿qué pueden hacer las instituciones de servicio social de la iglesia para hacer frente a esta problemática de la migración juvenil? Por favor, iniciamos con usted, ingeniero Ader. ¿Qué opina sobre esto? Muchas gracias nuevamente, un saludo cordial a todos ustedes. Bueno, en principio, pues agradecer a Dios porque nos dio la oportunidad de entrar en un tema en el que la institución no había estado, ¿no? No habíamos visto el tema de la migración desde la perspectiva que lo hemos hecho en estos últimos 2 o 3 años, ¿no? Y hay que agradecer el apoyo financiero del DAC en la implementación de este proyecto. Qué importante ha sido para nosotros como institución adentrarnos en esta temática, porque ya veíamos desde nuestros internados en gestiones anteriores cómo los jóvenes iban dejando, cómo nuestros internados han ido cerrando, en vista de que no había oportunidades locales y los jóvenes salían en busca de oportunidades fuera de los entornos comunales, ¿no? Entonces, este periodo de estos 2 o 3 años nos ha servido para entender una dimensión mucho más cabal de lo que es la problemática de la migración, pero no solo como un fenómeno de salida de la gente, sino como un fenómeno social, humano, como un fenómeno que tiene sus diferentes aristas, ¿no? Por ejemplo, desestructurar familias, dejar a los jóvenes a expensas de nada, o abandonar sus casas, abandonar sus tierras, dejar de producir las familias, una serie de cosas, ¿no? Entonces, todo esto hemos tenido en este periodo la oportunidad de entender desde esa dimensión. Ahora, visto desde esa dimensión y además entendiendo de que nosotros somos una institución de iglesia, somos la Fundación Solidaridad y Amistad Chuquisaca Treveris, 3 palabras importantes: solidaridad, amistad, ¿no? Entonces nosotros como institución ahora vemos la verdadera dimensión, vuelvo a decir, de lo que es la migración. Entonces la migración para las instituciones de la Iglesia Católica tendría que ser un elemento, y como que ya es para nosotros, de un análisis así, pero enfocado desde los diferentes ámbitos, ¿no? Las grandes cualidades que tiene la Iglesia Católica
es de que siempre ha trabajado con los sectores más vulnerables, los sectores que han sido más excluidos, más empobrecidos, más marginados de todos los aspectos sociales, etc., ¿no? Entonces, en ese trabajo es que este tema de la migración debe enfocarse desde los diferentes ámbitos en los que está presente la Iglesia. La educación, la salud, la economía y lo espiritual, obviamente, con mucha fuerza, ¿no? Porque eso es esencialmente somos una institución que trabaja desde una mirada espiritual, pero en un contexto en el que hay que hacer transformación social. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer las instituciones de iglesia? Nosotros ya empezamos a hacer, pero nos damos cuenta también que si bien no estamos haciendo ya o hemos empezado a entender lo que es migración y pretendemos hacer muchas cosas en torno a cómo paliar el efecto más que el fenómeno en sí mismo, porque el fenómeno implica cambios estructurales y otras cosas, el efecto cómo paliamos para que aquellos que tomaron la decisión de salir de sus comunidades no tengan aquellos efectos adversos que los hemos observado, que los han podido escuchar las vivencias de la gente que ha salido. Lo ha hecho Alicia y Abigail, yendo a buscar a Santa Cruz, de qué hacían las personas que migran, dónde llegan, qué comen, cómo se alojan. Y tenemos todo el relato desgarrante de muchas jóvenes que han salido de sus lugares en busca de algo mejor y que en principio antes de poder lograr han tenido que pasar todas una serie de peripecias y cosas que deberíamos evitar como instituciones de iglesia. Entonces nosotros nos ocupamos de los efectos, pero la iglesia tiene muchas instituciones comprometidas con el trabajo social. Por ejemplo, están las pastorales, están otras instituciones también del medio, están las mismas parroquias que hacen una labor social, que hacen en algunos casos lo que llamamos la pastoral social. Entonces, haciendo una red de estas instituciones y tomando en cuenta las capacidades que tiene cada una de ellas, podíamos establecer todo un conjunto de acciones que pudieran ayudar muchísimo. Por ejemplo, estoy pensando que si nosotros nos ocupamos de haber estudiado el tema, haber ya planteado algunos efectos, o más bien planteado algunas acciones orientadas a paliar el efecto, o ayudar a la resiliencia en este caso, hay otra, por ejemplo, parroquias de Santa Cruz que pudiesen tener conexión con nosotros para que nosotros les brindemos información o les digamos, bueno, están saliendo tantas jóvenes o jóvenes de los municipios de tal este año, porque eso hemos visto en las listas del bus de salida, o que ha reportado el SLIM en Azurdú y en Tarbita, en no sé dónde, y no tienen condiciones. Algunas de ellos sí tienen parientes, probablemente llegan, y otros no tienen dónde llegar. Entonces las parroquias de Santa Cruz decir, mira, viene un contingente de gente, podemos acomodarlos de momento, podemos ayudarles, o en la celebración de la Eucaristía del domingo se mencione decir, hay un grupo de jóvenes que han llegado, algunas señoras si necesitan algún trabajo o alguna ayuda como trabajadoras del hogar, entonces ahí están alojadas en tal parte las jóvenes. Entonces hacer ese trabajo de vinculación, ¿no? De las que salen nos ocuparíamos, o las parroquias de allá nos dan la información, o los SLIM nos dan la información, nosotros nos generamos toda esa base de información, distribuimos a todas las instituciones de la iglesia presentes en los diferentes puntos, de manera que tengamos esa alerta. Entonces llegan un joven o varios jóvenes y podemos acudir a su ayuda, ¿sí? Pero bueno, eso implica el hacer una red de instituciones, el tener todos un poco la misma visión de ayuda o de servicio para paliar este problema que va a ser en los años que vienen todavía mucho más manifiesto, y va a ser expresado, va a ser visto de un modo, y más bien que el censo o la amenaza de realizar el censo ya nos ha puesto a las instituciones, no solo las privadas, sino principalmente las públicas, a que estén alertas, porque ya les preocupa el tema de que haya menos gente en su municipio. Pero les interesa solo eso, ¿no? Va a haber menos gente, por lo tanto tengo menos coparticipación. No les interesa de
cuánto debo hacer para que nadie más se vaya y se quede acá y me ayude a desarrollar mi municipio, ¿no? Entonces son esas cosas que hay que repensarlas. Nosotros tenemos esa posibilidad y debemos ahora, probablemente en lo que queda de esta gestión y tal vez la siguiente, trabajar en esa posibilidad de establecer una red de comunicación entre instituciones de iglesia, tanto del área urbana como del área rural, de manera que este fenómeno lo podamos manejar de mejor manera, intercomunicándonos, como era el propósito de este proyecto de intercomunicación multisectorial para una migración segura. No para una segura migración, sino para una migración segura, ¿no? Que es lo que nos interesa. No nos interesa que salga la gente por salir, sino que nos interesa que se quede la gente, pero si ya no tiene más opción para salir, que salga con la información debida para que no sea víctima de lo que sea, ¿no? Creo que sería una solución muy buena para que entre todos nos apoyemos y logremos esto que usted manifestaba. Y también en nuestros anteriores podcasts, nuestros jóvenes invitados nos contaban las malas experiencias que han tenido que sufrir aquí en la ciudad de Sucre. Y un ejemplo claro de que se necesita trabajar más sobre esta temática. Y bueno, anteriormente ya teníamos igual a una experta invitada en el cual nos hablaba un poquito sobre el tema de trata y tráfico, que igual nos decía que también el tema laboral, que es por lo que vienen los jóvenes y también por temas de estudios, a veces logran ser también víctimas de esto. Entonces creo que es importante seguir trabajando entre todos y esta red que usted manifiesta creo que sería una buena solución en todos los departamentos. Bueno, nosotros como institución de iglesia, la Fundación Traverse ha ido trabajando dentro de lo que es el departamento de Chuquisaca, pero sería bueno que esto sea un ejemplo más para todos los departamentos, para que se pueda ayudar a los jóvenes, porque los jóvenes son el presente y el futuro de nuestro país, ¿no? Entonces también queremos conocer la opinión de la licenciada Alicia, cómo se puede trabajar frente a esta problemática de la migración como instituciones de la Iglesia Católica. Bien, gracias ingeniero Ader, Avi y Sandrita, tener este tiempo de poder conversar en en esta mesa. Creo que ponerlo aquí y hablar acerca de la migración creo que es algo muy importante y creo que como iglesia, no solamente como proyecto, lo que deberíamos es plantear y hacer algo, ¿no? Ya lo ha manifestado el ingeniero, la preocupación y lo difícil que está para los jóvenes, ¿no? Hace una hora prácticamente he recibido algunas llamadas de algunos jóvenes en el transcurso de este tiempo por el tema del trabajo, ¿no? Que está muy fuerte y algo que nosotros junto con Abigail, más allá de que nosotros lo veamos como un proyecto, es algo que deberíamos sensibilizarnos todos, ¿no? Todas las personas. Bueno, prácticamente yo lo puedo decir porque yo soy migrante, igual he tenido dificultades al poderme adaptar y creo que dentro del proyecto y como iglesia tendríamos que trabajar y ponerlo en la mesa como ahora, ¿no? Ponerlo y hablar qué hacemos, ¿no? Ahora el ingeniero ha dado a conocer que podríamos hacer una red de poder apoyarnos, de trabajar de manera conjunta. Si bien con el proyecto hemos tratado, con el estudio que se ha ido a hacer allá en Santa Cruz, aquí en Sucre se ha recogido por qué los jóvenes están migrando. Y algo que hemos podido encontrar que es el estudio y el trabajo, ¿no? Y creo que hemos ido trabajando como parte del proyecto y apoyándonos con distintos proyectos también es enseñarles a pescar, dice, ¿no? Y creo que cuando tú enseñas alguna habilidad, y eso es lo que hemos estado haciendo, creo que algo muy importante que podemos rescatar y lo que hemos ido enseñando y la diferencia entre los otros emprendedores es que les impulsamos al cuidado del medio ambiente, al cuidado de las personas. No creo que eso es la diferencia que marca de los emprendedores que se ha ido formando no solamente como institución, sino creo que como iglesia deberíamos no olvidarnos del tema de los valores. Entonces creo que este tema ya es hora de poder plantear y decir qué hacemos, ¿no? Hacemos la red, trabajemos en esto, qué estrategias hacemos, ¿no?
creo que eso también parte también como iglesia, creo que eso tendríamos que todavía seguir trabajando. Se está trabajando, pero seguir trabajando un poco más, ¿no? Entonces creo que eso podría mencionar, y quizás Abigail va a complementar muchas, ¿no? Muchos otros puntos que quizás me gustaría hablar también, pero es importante que vayamos tomando en cuenta. Y para conformar esta red que lo mencionan, creo que es importante el apoyo de todos, desde los gobiernos municipales, para que se pueda lograr esto, porque los jóvenes generalmente se vienen aquí a la ciudad sin información, y a veces a base de eso es que corren esos riesgos que tú mencionabas, y lo hemos visto. Hay personas que han dado ese testimonio y es muy lamentable por eso que pasa. Quizá de alguna manera nosotros como migrantes, que también no somos aquí de la ciudad de Sucre, pero por lo menos hemos tenido algún apoyo, pero hay jóvenes que no logran tener ese apoyo. Entonces creo que falta mucho, pero creo que se puede lograr si es que hay el apoyo de todos, si es que hay la voluntad igual de trabajar en este tema. Y algo que mencionabas, las personas adultas se están quedando en los municipios. Entonces yo creo que de alguna manera sería bueno de ver esa estrategia para poder retornarlos a sus municipios. Si bien vienen por el tema de estudio, de trabajo, pero ¿qué hacemos o qué estrategia manejamos para que esos mismos jóvenes regresen a sus municipios y aporten para el desarrollo de sus municipios, ¿no? Creo que eso sería también de trabajar. Ahora sí, vamos igual con la opinión de la ingeniera Abigail. ¿Qué opinas? ¿Cómo se puede enfrentar este problema de la migración juvenil como Iglesia Católica? Bueno, creo que aquí el ingeniero Ader y Alicia ya lo han dicho todo. Bueno, también quisiera hacer o recalcar este punto que es muy importante. Nosotros como Iglesia Católica somos parte de una comunidad, somos parte de un municipio, un departamento y demás. Entonces integramos todo parte de la sociedad, y hay instituciones públicas y privadas que tienen responsabilidades en el territorio donde vivimos. Entonces, como parte de la Iglesia Católica, uno de los puntos importantes como instituciones que somos, tenemos que trabajar desde dos puntos de vista, que ya lo ha mencionado también el ingeniero Ader, lo ha mencionado Alicia. Uno es en los municipios rurales, en los que estamos interviniendo, y otro es en los municipios o en las ciudades receptoras, que son las ciudades centrales y la ciudad de Sucre aquí. Los trabajos puntuales, podría mencionar que sin ocupar las actividades o responsabilidades de los gobiernos municipales, en el territorio antes de migrar, o para reducir la migración, tendrían que ser la generación de información, concientización a la población juvenil de los riesgos de la migración y los efectos que tienen en su comunidad y en el lugar donde van a ir. Eso creo que ya lo hemos hecho nosotros como institución, como mencionaba el ingeniero Ader. Por otro lado, también está el tema de concientización de la población, de los jóvenes especialmente, y también de las autoridades sobre la generación de políticas públicas para poder generar condiciones de vida en los municipios. Ahora, a lo que tú mencionabas también, Sandrita, de cómo hacemos que los chicos regresen. Bueno, es la decisión, nosotros mismos, como decía Alicia, somos migrantes y por algún motivo no hemos regresado a nuestros municipios, ¿verdad? Entonces, tendríamos que preguntarnos por qué no lo hemos hecho. Uno de los puntos importantes sería de que, generemos o se genere condiciones, pero principalmente viendo a la población que todavía está allá, y se genere condiciones en los municipios rurales para los pobladores, y así las personas que han migrado, los jóvenes que están quizás en otros lugares y no en su municipio, puedan pensar en retornar, pero con decisión propia, ¿no ve? Entonces ese sería un punto, y el otro punto de las instituciones de iglesia como receptoras de jóvenes migrantes,
que también la Fundación Treveril lo hace, es acoger a los jóvenes migrantes en los internados. También sería bueno trabajar en consejería o guía o reintegración familiar, porque es importante. Otro punto que hemos identificado trabajando en el tema de migración es que insertarlos en organizaciones o insertarnos como parte de la sociedad. Muchas organizaciones juveniles, por ejemplo, de aquí de la ciudad de Sucre, más del 50% son jóvenes migrantes, tratando de generar oportunidades, insertarse y ser parte de la sociedad de la ciudad de Sucre. Entonces, creo que esos puntos son claves como fundación. A partir de eso, como instituciones de Iglesia Católica podemos trabajar, y creo que sí es importante, como el ingeniero Ader decía, tenemos que trabajar y trabajarlo en red, porque el tema de migración, queremos recalcarlo, es un problema, ¿sí? Que muchas veces lo dan por sentado y que no se puede hacer nada. Sin embargo, la migración de hecho es el resultado de algo que se ha estado haciendo o generando dificultades en las comunidades de donde se van los jóvenes. Entonces, mientras más jóvenes se vayan, es importante preguntarse del por qué se están yendo, y poder trabajar en ese punto, ¿no? Entonces, los gobiernos municipales tienen que trabajar ahí y nosotros podemos apoyar en los puntos que hemos mencionado. Un poco complicado este tema de la migración, es algo que no se va a evitar, ya lo mencionaba, no se puede evitar la migración, pero de alguna manera poder reducir el tema de la migración. Es hora de trabajar y que todos, y espero que toda la opinión de todos ustedes, todas las personas que nos están viendo en nuestra plataforma de Generación Juvenil para el Diálogo y la Reactivación, sea un ejemplo de cómo se puede trabajar en dar solución a esta temática de la migración. Nuevamente les agradezco por acompañarnos en nuestros espacios de podcast. Este es el último. A lo largo de estos 5 podcasts que hemos ido desarrollando, tanto como proyecto, pero creo que nos ha servido bastante para analizar esta temática y poder dar solución a este problema. Entonces vamos a continuar con la siguiente pregunta también. Ahora, dentro del trabajo que se ha ido desarrollando como fundación sobre esta problemática en toda la zona de intervención que realiza la Fundación Treveril, ¿qué experiencias se ha logrado respecto a esta problemática de la migración juvenil campo-ciudad? Ingeniero, por favor, podemos iniciar con usted. Bueno, ya lo decía, creo que nosotros mismos como institución estamos aprendiendo sobre el tema. Ya está metido en nuestras líneas de intervención en los próximos 3 años. Creo que también de cierta manera hemos logrado que desde la arquidiócesis, desde nuestra autoridad mayor, que es el obispo, vea la temática como una prioridad de las instituciones de iglesia. Entonces, ya entrando en otros detalles y otras cosas, todavía hay harto por hacer en el tema, si bien en la parte nuestra de las instituciones nosotros tenemos los espacios de reflexión, tenemos información, tenemos ya algunas experiencias concretas de cómo reducir los efectos o hacer más resilientes a la gente en torno a la problemática esta. Sin embargo, no está todavía, o sea, no podemos decir que en todos los municipios rurales y menos en el de la ciudad esté ya en su agenda y sea un tema de discusión o de reflexión permanente, ¿no? Todavía se lo toma el tema migratorio como un aspecto coyuntural, así como un tema de momento nomás, y no como una temática que debería ser preocupante a todo nivel, ¿no? Entonces, ahí hay un reto importante para el trabajo institucional a futuro, ¿no? Y eso es lo que nos está costando, debemos admitirlo, que en los municipios rurales, cuando hablamos de políticas, nos cuesta hacer que se entienda al menos que es un problema real, existente, latente que tienen los municipios, ¿no? Dicen, pero sí, se van los jóvenes, pero bueno, se van los jóvenes, ¿y qué? Entonces no están viendo desde una perspectiva de desarrollo, ¿no? Un municipio que pierda a sus jóvenes está perdiendo su capital humano.
¿no? Y sus posibilidades reales de desarrollo, que es lo más triste, ¿no? No es que no se pueda hacer desarrollo con personas adultas, mayores, etc. Se puede, pero si son los jóvenes los que pueden hacer, que tienen la energía, la capacidad, el conocimiento, la posibilidad de transformar una sociedad, una realidad, y los estamos dejando ir para que vayan a otros ámbitos a contribuir con su fuerza, su voluntad, sus conocimientos y capacidades a desarrollar otros entornos que no son los propios. Entonces ahí hay un tema que hay que atacar también desde la institución. Bueno, ¿qué más hemos aprendido nosotros? Bueno, que en realidad el tema migratorio ha existido, no estamos no pretendemos ni siquiera frenarlo, bueno, seríamos demasiado ingenuos en pensar que solitos vamos a parar el tema migratorio, no. Pero sí, no hay modelos de intervención o acciones concretas que se hayan desarrollado en todo este tiempo para al menos generar posibilidades hacia adelante de que los gobiernos o las instancias públicas puedan decir de dónde nos agarramos para generar una política o hacer una transformación o volverlo este problema en una oportunidad en cierto grado. No hay, ¿no? Entonces nosotros estamos trabajando en eso. Hay ciertos modelos que han desarrollado Abigail, Alicia, el tema de la formación o de los cursos cortos como una opción formativa, el tema de la información que hemos desarrollado, que lo han hecho Andra, que lo ha hecho conjuntamente el equipo de comunicación, Juan Carlos, etcétera, etcétera. El tema de los emprendimientos, el impulso, la motivación, etcétera, etcétera. El mismo tema del voluntariado, ¿no?, que estamos impulsando. Entonces son cosas que a la larga podrían ser puntos de partida para la generación de políticas, porque muchas veces nos quedamos en la idea de que hay que hacer políticas públicas y quedamos en una especie de decretos o leyes municipales que ahora se pueden sacar, digamos, ¿no?, para la ley municipal del municipio tal para apoyar a la generación de oportunidades a los jóvenes, digamos, pero se queda en una ley y no en acciones concretas. Entonces, con lo que estamos aprendiendo nosotros y con lo que podemos transmitir, por ejemplo, esto del impulso a la actividad económica o a la empleabilidad de los jóvenes de sus entornos, es una opción. Pero es chiquitito frente al problema, a la magnitud del problema, ¿no? Entonces, ojalá que en lo que viene de estos años y con la amenaza para todos los municipios que significa el censo, pues es una amenaza, que nos cuenten, es una amenaza saber que nuestra realidad, que ya no hay gente tanto como antes y que muchas escuelas se están cerrando, que muchos profesores van a dejar el área rural y muchas cosas van a ir quedándose así vacías, como los coliseos o como los mismos colegios o los internados nuestros que han quedado por sí vacíos, ¿no ve? En ese tren se van a ir dando cuenta y recién van a ponerle el piense, entonces ahí hay harto que hacer, ¿no? Y lo que estamos haciendo es chiquitito, vuelvo a decir, pero podría ser la base para que se trabaje en lo que son las políticas municipales, ¿no? Ahora, es complejo el tema, de hecho sería por eso insulso pensar que lo podemos arreglar solos. Ya decía en la primera intervención que pensando en nosotros solamente como instituciones católicas y que somos o que históricamente se ha estado comprometida con problemas de este tipo, con grupos vulnerables, etcétera, etcétera, y el tema de migración es de los grupos más vulnerables, no es de la gente que tiene y se puede quedar o que puede mandar a su hijo sin necesidad de emigrar a estudiar a no sé qué universidad o quedarse en no sé qué carrera, etcétera, etcétera. No, es de gente que no tiene posibilidades, de gente pobre. Entonces en eso es que debemos ver, vuelvo a decir, solo pensando en las instituciones de iglesia podríamos hacer una red. Todas las instituciones de iglesia, ¿no? Deben haber en Chuquisaca, pues entre pastorales y instituciones, mínimamente entre 12 o 14 instancias de diferentes, que hay pastoral del migrante, pastoral obrera, hay pastoral juvenil, etcétera, etcétera. Todas esas ponerlas en función a los problemas o al contexto o a la realidad que vive la gente más marginada y excluida y pobre, ¿no? Entonces ahí
pensando en eso podemos hacer una red de flujo de información importante e interesante. Y si a eso convencemos a los municipios, a las instancias públicas de que se sumen a eso, bárbaro. Pero si tardamos, y el problema de lo público es que están en peleas siempre políticas, en cálculos políticos, en ver oportunidades de más que nada de apariencia o de figurantismo o de protagonismos ahí de instancias que para entregar una pileta hacen todo un show, un acto, no sé qué, etcétera, etcétera, o entregan un coliseo en un pueblo donde ya no hay jóvenes, ¿no ve? Y siguen pensando en hacer una cancha de pasto sintético cuando ya no hay ni quien patee la pelota. Entonces, si nosotros somos campeones en eso, en ver de que logremos esa sensibilización pública para que eso genere un diálogo entre todos los actores en un entorno real, territorial, decir qué hacemos, porque esto en los años que vienen se va a poner, ya decía Alicia, se va a poner cada vez más duro. Y probablemente cuando ya nos demos cuenta, más de la mitad de nuestra población, si no el 60 o 70% esté en Santa Cruz, y hacerles volver lo mismo que les ha pasado a ustedes ya no va a ser. Ya estamos aquí, ya nos hemos acomodado, ya tenemos posibilidades y hemos encontrado, después de peripecias, aunque sea, condiciones a qué volver. Como hay una canción. Pero bueno, eso es, ¿no? Entonces tenemos ese reto. Hay cosas buenas que estamos haciendo que queremos ponerlas y las hemos puesto. Creo que en eso no somos egoístas y ofrecemos, además, a través de este podcast y todas las cosas que hacemos, está a disposición de toda la población. Esto es nuestra experiencia, la ponemos a la experiencia a disposición de los municipios. Es más, si les ayudamos dentro de nuestras posibilidades a generar estas políticas necesarias para que tengan una posibilidad los municipios de decir: yo no voy a invertir en infraestructura, sino voy a invertir en mi gente, porque no sirve la infraestructura sin la gente. Eso es lógico, ¿no? Pero bueno, tenemos muchas cosas por hacer todavía. Sí, eso. Hay que trabajar bastante todavía. Sí. Bueno, también quisiéramos conocer la opinión de la licenciada Alicia, para no alargarnos mucho más. Sí, bien. Cuando el ingeniero iba hablando acerca de los jóvenes y de la problemática, creo que un cuadro que quisiera mencionar ahora y un cuadro que me gustaría hacer conocer, cuando nosotros estábamos ya finalizando la gestión 2022, la gestión anterior, justo con Avi nos fuimos a uno de los municipios ya para los últimos detalles del proyecto, para el cierre, ¿no? Y como habían adelantado lo que es el cierre de las labores escolares, ¿no? Veíamos la cantidad de jóvenes que se iban en los autos, flotas, en lo que podían, y las comunidades en silencio. Y a mí este silencio me llevaba a pensar sobre qué es lo que nosotros hemos estado haciendo y qué experiencias hemos tenido, ¿no? Si algo que nosotros hemos podido rescatar de los más de 1.300 jóvenes que nosotros hemos interactuado, si bien no son muchos, no son todos de nuestra área de interacción, ¿no? Porque hay más jóvenes, pero sin embargo, quizás a ellos hemos podido rescatar algunas propuestas que ellos tienen, ¿no? Han podido ellos hacernos conocer qué necesidades tienen en cuanto al ámbito educativo, ¿no? Ellos tienen propuestas, han planteado políticas, ¿no? Y estas políticas de alguna manera han podido llegar, ¿no?, a las manos de aquí, de sus autoridades, ¿no? Y que todavía algunas van a llegar en esta gestión, ¿no? Que de alguna manera puedan, ¿no?, se pueda generar o se pueda realizar algún proyecto, o los gobiernos municipales puedan hacer algo, ¿no? A finales de año a algunas autoridades se acercaban: ¿qué tipo de proyectos podemos hacer? ¿Cómo hacemos? ¿No? Entonces lo que hemos podido generar quizás de alguna manera es despertar, ¿no?,
despertar, decirles qué está pasando con el tema de la migración. Hemos logrado tal vez realizar lo que es los cursos cortos con distintos municipios donde se ha podido impulsar el tema de emprendimiento, donde los jóvenes han despertado ese espíritu emprendedor que ellos tienen, ese interés de ver un poquito más allá, ¿no? De ver qué hay en mi municipio, ¿no? Y ellos han podido ver y despertar eso y decir y valorar lo que ellos tenían. Entonces con eso, incluso una opinión que me gustó en uno de los municipios dijo: es bueno irse a preparar, pero ir y regresar y hacer progresar a mi municipio, dijo, ¿no? Con las potencialidades, la capacidad que ellos tienen. Y una de las experiencias que me encantó, y yo lo recuerdo muy bien y está dentro de mi mente, y cuando se tuvo el encuentro aquí de jóvenes emprendedores de acá, de ciudad y de municipio, realmente qué experiencia más hermosa. Ahí pudimos ver no solamente el potencial que tienen nuestros municipios y el potencial que tiene la ciudad, pero cuando se complementan realmente podrían hacer algo muy, muy bueno, no solamente para el departamento de Chuquisaca, sino para el país. ¿No? Creo que hemos podido encontrar mucho potencial en esto, ¿no? En el tema de emprendimientos, el hacer convenios, por ejemplo, hemos estado apoyando a la bolsa de empleo, de alguna manera hemos estado introduciéndonos con una aplicación que ya va a ayudar a esta bolsa de empleos que tiene el municipio, para que los jóvenes puedan conseguir de alguna manera un trabajo, ¿no? Que siempre estén velando lo que es sus derechos, ¿no? Entonces, creo que esa es otra de las experiencias de que hemos ido insertando quizás a los jóvenes, ¿no? A través del voluntariado, que es muy importante, el voluntariado cooperante que hemos ido trabajando desde ya hace mucho tiempo. Hemos ingresado con voluntariado con los chicos, ¿no? Y hasta ahora están trabajando. Sea el color político que esté, ellos están trabajando. Sea la autoridad y la autoridad que esté, ellos están trabajando. Y creo que eso ha sido algo, creo que podríamos decir algo muy positivo, porque hasta ahora los chicos tienen una fuente laboral y ellos siempre están muy agradecidos, ¿no? Creo que esa experiencia es muy buena porque es darles una oportunidad a los jóvenes a que pueda conocer mi talento, porque si los jóvenes se mantienen anónimos, nadie conoce el potencial que tienen. Entonces creo que se ha ido trabajando en el tema de empleo, de emprendimiento, de impulsar y también de trabajar con organizaciones juveniles, ¿no? Tanto de las provincias como también de la ciudad, ¿no? Y creo que hay muchos puntos que se puede mencionar, sin embargo también lo va a explicar Avi, ¿no? Avi también otros puntos que quizás no lo estoy tomando en cuenta, pero ha sido una linda experiencia poder ver y toda esta experiencia lo tenemos, ¿no? Quizás en algunos afiches, algunos textos que se ha creado a través del proyecto, ¿no? Entonces creo que eso, como dijo el ingeniero, está a disposición de la gente donde se puede, y no solo de la gente, sino de las instituciones. Una de las estrategias que se puede manejar para llegar es a través de la tecnología y creo que esto nos ha ayudado bastante para poder llegar a los jóvenes y también a las autoridades para poder hacer algo respecto a este tema o como lo mencionabas, el trabajo con las autoridades ha hecho que por lo menos digan, se les encienda la luz de alerta para que digan cómo trabajamos, cómo hacemos. También queremos conocer la opinión de la ingeniera. Han estado muy involucradas en este tema, han sido básicamente las que han podido estar con los jóvenes dentro de los municipios y conocer las perspectivas que tienen ellos. Sí, acotando a todo lo que ha mencionado aquí el ingeniero Ader, Alicia también. Creo que la experiencia de la Fundación Treveris
En una primera etapa ha sido para nosotros también darnos cuenta del impacto que tiene la migración. Como decía el ingeniero Ader, en nuestros internados estaban quedando vacíos. En la gestión 2018 que hemos estado trabajando también con jóvenes, nos hemos dado cuenta que podíamos trabajar con jóvenes solo hasta que terminen secundaria y después ya no podíamos contar con ellos. El tema de incidencia política y sostenibilidad, eso es un punto negativo, se podría decir, o no negativo, sino que nos permite visibilizar el por qué de los jóvenes se van y por qué no podemos trabajar incidencia política después de los 18 años de los jóvenes. Y esa era la respuesta que migraba. En ese sentido nos hemos dado cuenta que la migración no solo afecta al municipio, afecta a las instituciones y a los proyectos que están intentando intervenir en los municipios rurales. Como tal, a la población misma, a las familias, como habíamos dicho, ¿no? En el marco de esa experiencia, a partir de ese entonces, 2019, que se ha trabajado también con jóvenes, 2020, en el marco de la pandemia también, que hemos identificado un punto interesante, que los jóvenes, a través de los talleres, reuniones virtuales que teníamos, porque teníamos que estar trabajando con los jóvenes también durante la pandemia, sorprendentemente los jóvenes mencionaban también el tema del retorno de sus pares, de los jóvenes, a los municipios, y decían, no, ahora mi municipio, mi comunidad está llena de gente, pero no hay comida, por ejemplo, ese punto. Y después de la pandemia, el 2021, se ha vuelto a ir la gente. Ahí es donde hemos trabajado el tema del estudio de la migración. A partir de eso también se ha trabajado el tema de poder ya en ese entonces concientizar sobre el impacto de la migración, los efectos que tiene y los riesgos a los que se exponen los jóvenes, como decía el ingeniero Ader. Y finalmente, en la gestión 2022 hemos logrado concretar un proyecto específicamente para jóvenes migrantes, que es el proyecto de intercomunicación multisectorial para la migración segura. Este proyecto, de hecho, nos ha permitido concretar algunas actividades que ya habíamos iniciado antes y también visibilizar otras que quizás no lo habíamos hecho. Entonces, el proyecto de intercomunicación, uno, nos ha permitido generar diálogos, como dice su nombre. Estos diálogos con los jóvenes anteriores de los proyectos que la Fundación Treveris ha trabajado, diálogos con otros proyectos, como Alicia mencionaba, que el proyecto de intercomunicación tiene una base específica que es voluntariado y comunicación entre jóvenes y autoridades y actores que también son parte de los municipios. Pero el tema de emprendimientos es, de hecho, un punto clave como experiencia que se puede mencionar. Los emprendimientos eran parte de otro proyecto, pero nos han permitido visibilizar las propuestas de solución que los jóvenes e incluso las autoridades podrían tomar en cuenta para el tema de migración, porque migración es demasiado grande. Si queremos trabajar en migración, tenemos que trabajar en educación, salud, desarrollo social, economía, trabajo, o sea, muchísimos puntos, ¿verdad? Entonces, eso nos ha permitido hacer este tipo de diálogos con otras instituciones, con otros proyectos. Y la experiencia que también, bueno, la habíamos tomado mucho antes ya, que es el tema del voluntariado, ha sido fundamental para que los jóvenes entiendan el impacto de la migración en su municipio, se genere mayor empatía y también ellos mismos puedan trabajar con sus compañeros pares de sus comunidades mismas, de las comunidades de adentro del municipio que están yéndose, y les ha permitido visibilizar y encontrar puntos de trabajo importantes a los mismos jóvenes. Entonces, esto de algún punto nos genera, incluso como proyecto que ya ha concluido, parte de sostenibilidad, porque hemos dejado población joven
que si también pensaba migrar, está consciente de los riesgos de migración, está consciente del impacto que tiene en su municipio, pero también puede conversar con sus pares el tema de migración y puede generar propuestas. Ese por un lado, y el voluntariado ha generado empatía con su misma gente, es decir, los adultos, que ha generado diálogo también. Entonces, eso es parte de la experiencia que se ha podido concretar. Y otra que mencionaba también Alicia, la aplicación Migrasucre, que es un punto, se podría decir, que ha nacido la idea del trabajo con los jóvenes mismos y de la demanda de los mismos jóvenes que decían, cuando yo me voy no sé dónde ir, no sé a quién hablarle, no sé qué es lo que debería decir, por ejemplo. Y entonces en la aplicación Migrasucre se ha sistematizado todas las instituciones que tienen este tipo de apoyo. Esta experiencia, de hecho, es parte de la innovación, se podría decir, y además de trabajar con habilidades blandas con jóvenes y el voluntariado. Entonces, hablando de migración, podríamos decir que como institución los logros más importantes como parte de la experiencia de este proyecto específicamente es poder concretar y corroborar que el voluntariado es muy útil y que necesita seguir trabajándose, que la aplicación, es decir, que trabajar con tecnologías, como tú decías, para la comunicación, para hacer más ágiles los procesos, es importante. Y la aplicación, descárguenla si lo están viendo los chicos, y que también el diálogo y incidencia política depende mucho de las instituciones o especialmente de las autoridades. Mucho depende de cómo ellos decidan trabajar y que los jóvenes sean parte prioritaria, como lo había mencionado en principio. Si nosotros mismos como instituciones salimos afectados con la migración de los jóvenes y queremos hacer proyectos en municipios, muchísimo más los municipios mismos. Entonces, como parte fundamental, me gustaría mencionar que las instituciones de Iglesia Católica, las otras instituciones, ONGs, fundaciones, puedan poner la migración como un punto de trabajo y consideración en cualquier tipo de proyecto, ya sea agrícola, no sé, educativo y demás. Entonces, esto nos va a permitir visibilizar y trabajar en red, como mencionaba también. Sí. Muchísimas gracias, ingeniera, y realmente sigo cayendo en este punto, ¿no? El trabajo, tanto autoridades con jóvenes, creo que de alguna manera nos va a ayudar a dar una solución positiva a este tema de la migración juvenil. Bueno, no lo vamos a evitar, nuevamente lo menciono, pero por lo menos prevenir, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, les agradezco, ingeniero, licenciada, ingeniera, por acompañarnos en este espacio de podcast, de análisis y debate sobre esta problemática que se ha ido viendo bastante y más va a ser muy notoria dentro de cuando se vaya a realizar lo que es el censo, ¿no? Entonces, agradecemos nuevamente a todos quienes nos han acompañado en este espacio. También les vamos a dejar el link de nuestras redes sociales y también de la aplicación Migrasucre para los jóvenes que están llegando a la ciudad, por lo menos tengan una opción de instituciones que les puedan brindar ayuda, ¿no? Entonces, tal vez antes de concluir este espacio, tal vez con algún mensaje que quieran dar, ingeniero. Bueno, muchas gracias. En todo caso, pedir a los jóvenes, ¿no?, de que, sobre todo que son en este caso las víctimas de este proceso migratorio, son mal llamadas víctimas, pero son en realidad, porque son los que están obligados a abandonar su realidad, su familia, su casa, su terruño, lo que sea, porque no tienen opciones ni oportunidades en su entorno, ¿no? Entonces, instarles a que sean ellos los que reflexionen también sobre este tema y ver que ellos se predispongan a mayor participación, mayor incidencia de parte de ellos hacia sus instancias públicas locales, ¿no? Entonces, motivarles a que ya pues reclamen, exijan, pidan, ¿no? Porque ellos son las víctimas silenciosas, ¿no?
Y nosotros hemos trabajado también, entre las grandes cosas que se ha hecho es intentar fortalecer organizaciones juveniles y como que ya hay algunos productos y nuevamente ofrecer la posibilidad de que estamos abiertos como institución, todas las instituciones, sean públicas, privadas, las organizaciones que deseen la información, que deseen conocer nuestros aciertos y desaciertos en el tema, estamos abiertísimos, ¿no? Muchísimas gracias y pues que Dios nos bendiga a todos en lo que va de este año, ¿no? Muchísimas gracias, ingeniero. Alicia, por favor, con un mensaje que queramos terminar. Gracias. Simplemente decir, bueno, primero a los jóvenes, luego a las autoridades, ¿no? A los jóvenes decirles que tienen un potencial grande, que puede ayudar al desarrollo de sus municipios. Y a las autoridades el acompañamiento que puedan hacer, las ideas que les puedan dar, eso va a ser mucho, porque siempre hace bien que te puedan guiar, ¿no? A veces como jóvenes, a veces no queremos escuchar, sin embargo, escuchamos, aunque no pareciera, ¿no? Entonces, debe mencionarles a las autoridades de que tienen un potencial grande en sus municipios y ahí están los jóvenes quienes van a poder aportar al desarrollo de sus municipios. Muchísimas gracias, Alicia. Abigail, un mensaje. Sí, aportando a lo que Alicia ya mencionó, se ha hecho un compendio de todas las propuestas de los jóvenes, se ha reunido y está en un documento. Esto va dirigido más que todas las autoridades. Tómenlo en cuenta, van a haber muy buenas propuestas de los jóvenes desde su punto de vista, desde su realidad, y que esto sea insertado en los POAS va a ayudar muchísimo a tomar, bueno, especialmente tomar en cuenta a los jóvenes y poder generar las propuestas de solución que hemos mencionado ahora, ¿no? Entonces, eso, que lo tomen en cuenta en los POAS. Sí. Muy bien, entonces esperemos que todas las autoridades y todas las personas que nos están siguiendo a través de la página de Generación Juvenil para el Diálogo y la Reactivación realmente se pueda tomar en cuenta toda la experiencia que ha ido desarrollando la Fundación Treveris como institución de Iglesia Católica respecto a esta temática sobre la migración juvenil. Y bueno, creo que es hora de empezar a trabajar. Y muy bien, muchísimas gracias. Nuevamente agradezco a todos por acompañarnos. Esto ha sido nuestro podcast sobre Hablemos de Migración Juvenil. Porque esto no queda aquí, aún se tiene que seguir trabajando respecto a esta temática. Entonces nos vemos hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Permiso. Proyecto Intercomunicación Multisectorial para la Migración Segura, ejecutado por Fundación Treveris con el apoyo de la Cooperación Suiza, implementado por Solidar Suiza.